Tomen asiento. Hoy nuestros pastores se encuentran de visita a una congregación hija y nos dieron el honor a mi esposa y a mí a llevar la palabra el día de hoy. Y la verdad que es un honor estar aquí. Le damos gracias al Señor por ello y que el Señor nos ayude. Amén. Como siempre nos ha ayudado. Vamos a orar para poner todas estas cosas delante del Señor. Porque para todo cristiano es oración. Estoy haciendo la comida, vamos a orar. Estoy trabajando, vamos a orar. Salí del trabajo, vamos a orar. Vamos a bendecir los alimentos. ¿Por qué? Porque esa es la comunicación con el Señor. ¿Acaso usted no habla con un amigo o una amiga? Mira, ya me voy para mi casa. Oye, tengo este inconveniente. Oye, tengo esta dificultad. Vamos a orar. Oración significa comunicación con el Señor. Padre, guárdame. Padre, gracias. Padre, te alabo porque tú me has dado victoria. Señor, te damos gracias, papá, por este día, esta mañana, Señor. Porque, Señor, tú tienes algo preparado para nosotros hoy, Señor. Y hoy te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo abra, Señor, nuestro oído, nuestro entendimiento, nuestra mente, Señor, y derrumbe todo argumento, Señor, que se levanta, Señor, para que tu palabra no fluya, Señor, en nuestra vida, papá. Te damos a ti toda gloria, toda honra. Espíritu Santo, guía nuestra palabra el día de hoy, Señor. Señor, hoy la guardaremos, Señor, como un tesoro en nuestro corazón, pero más que eso la pondremos en práctica, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a tocar un tema importante que seguramente trae mucha polémica, pero definitivamente para todo cristiano es una bendición. Y vamos a tocar el tema que se llama primicia de honra y su cumplimiento en lo espiritual. ¿Ok? Si traen su Biblia o si tienen algo donde apuntar, si tienen un celular, apúntelo también, porque lo importante de todo esto es que ustedes verifiquen en la palabra de Dios lo que se está hablando. Porque de nada vale que yo diga una palabra y después busquen aquí y cuando ustedes van a buscar resulta que no es lo que se está diciendo. No. El Señor no quiere eso. El Señor quiere que usted apunte lo que está diciendo la persona que está dando la palabra y usted en su casa tranquilamente, sí, verdaderamente esto es lo que decía la palabra. Esto es lo que corresponde. Amén. Primera de Corintios 15:20. ¿Se apagó? Amén. Gloria a Dios. Está calentando. Está bien. Primera de Corintios 15:20. ¿Qué es lo que dice Primera de Corintios 15:20? Vamos a buscar en la palabra del Señor 10:15. 15:20. Primera de Corintios 15:20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. ¿Qué significa esto? Antes de que nuestro Señor Jesucristo estuviera caminando en esta tierra, nadie había resucitado. Entonces, esto que nos dice aquí a nosotros es que Él fue el primer hombre que resucitó. Y por eso dice primicia de los que durmieron, los que murieron antes de Él. Ahora Él es nuestra primicia. Sabemos que porque Él lo hizo y Él prometió eso, nosotros también vamos a resucitar con Él. Esa es la primicia que el Señor nos da. Y entonces, avánzalo. Eso es lo que dice 1 Corintios 15:20. Entonces ahora nosotros tenemos esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza?
que cuando nosotros dormamos, resucitaremos en su tiempo. Amén. Esa es la esperanza. Primera pregunta que nosotros podríamos hacernos: ¿qué es la primicia? ¿Qué es lo que vamos a hablar ahora? ¿Qué es la primicia? Dice en Deuteronomio 26, del 1 al 10. Dice así, el 26:1 dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tome posesión de ellas y la habites. ¿Qué es lo que te está diciendo el Señor? Cuando yo cumpla mi palabra sobre ti, cuando yo te he dicho que tú vas a conseguir un buen empleo, un buen estudio, que tú vas a ser la mejor estudiante o el mejor estudiante, el mejor trabajador, cuando lo hayas conseguido, cuando hayas conseguido eso que tú me pediste y yo te lo di, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, o sea, estés allí haciendo. Amén. 26:2. Entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. ¿Dónde estamos en estos momentos? En una congregación. Aquí el Señor te ha dicho, aquí es donde tienes que poner tus primicias. Porque aquí te congregas, porque aquí recibes palabra del Señor, porque aquí es donde tú vas a alimentarte con un alimento espiritual que va a hacer que la parte natural florezca. Amén. Por ello entonces te dice, tomarás de las primicias de los primeros frutos. Estamos empezando el año. ¿Cuáles son tus primeros frutos? Y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, en este lugar, para hacer habitar allí su nombre. ¿Aquí alabamos al Señor? Amén. Aquí es donde habita el Señor. Porque la palabra del Señor dice, 2 o más reunidos en tu nombre, allí estoy yo. No voy a creer yo eso. Aquí está el Señor. Amén. Avance, por favor. 3. Y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días, y le dirás, declaro hoy a Jehová tu Dios, que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos dará. Irás a la congregación, te presentarás donde el pastor, donde tu pastor, y dirás, declaro que el Señor me ha dado victoria. Declaro que el Señor cumplió su promesa. Declaro que el Señor hizo lo que dijo en mí, porque me dio victoria. 26:4. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová. Él la agarrará y te bendecirá a ti. Porque así dice la palabra. Avanzamos. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Tú dirás para ti, ¿de dónde me sacó el Señor? De ese mundo de perversión, de ese mundo donde yo habitaba y bebía y me divertía y hacía desastre con mi vida, donde también mis padres hicieron lo mismo. Mi descendencia, mi ascendencia hacía lo mismo. Un arameo, una persona que no era el pueblo de Dios. Pero el Señor le dio la victoria. 26:6 dice, y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Allí donde el Señor me puso, me empezó a formar carácter. Me empezó a decir lo que es sí, lo que es no.
Porque ¿sabe qué es lo que pasa? Que en el proceso tú vas a formar carácter. Ah, pero yo tengo mi carácter. Sí, tu carácter, lo dijiste. No el del Señor, no el que el Señor quiere. Para que seas victorioso y lo que Él venga, lo que te traiga Él, tú lo administres como buen administrador que eres. Por ello es que justamente en el proceso, ¿a quién utilizó el Señor? A los egipcios. Ay, ¿cómo hicieron? Como seguramente van a decir, ese evangélico, ese aquí, ese allá. Van a hacer cosas que te van a poner en aprietos. Nos maltrataron, nos afligieron y nos pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Pero allí es donde el Señor forma tu carácter. Allí es donde el Señor te empieza a mostrar que tú dependes de Él. 26:7 dice, y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. El Señor vio todas las dificultades que estabas pasando, todas las situaciones que tú, avanzando en el Señor, has encontrado. Y muchas veces las dificultades las vas a encontrar contigo mismo, porque tú tenías tu carácter. Porque tú tenías tu pensamiento y el Señor tiene que derrumbar argumentos. Y utiliza personas para tú decir, me equivoqué. Qué difícil es decir me equivoqué, ¿verdad? Te perdono. Qué difícil es decir te perdono, ¿verdad? Y no por ello la otra persona te va a perdonar, de pronto. Pero tú ya diste el paso. Y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. ¿Por qué será que el Señor utiliza estas situaciones para nosotros acercarnos al Señor? Porque si no, no te acercaras. Tú dirías, yo lo logré con mis manos. Yo lo logré con mi inteligencia, con mi fuerza. Pero el Señor permite que estas cosas pasen. Para que tú veas de quién dependes. 26:8. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con gran espanto y con señales y con milagros. Cuando Moisés sacó al pueblo, y ustedes lo pueden haber visto en las películas, cómo lo sacó con mano fuerte, con señales y prodigios, con milagros. Y una de las cosas que llama la atención es esta. Una de las primeras cosas que hizo Moisés es, que el Señor le dijo que hiciera, que lanzara la vara sobre el faraón. Y él la lanzó. Y la vara se transformó en una serpiente. La palabra dice así. Pero también sus magos lanzaron su vara. Y también se transformaron en serpientes. ¡Wow! Dijeron, ¡oh! Espectacular. Pero ¿sabe qué? Prevaleció la serpiente de Moisés. Porque el Señor cuando te dice algo, lo va a hacer. Y va a prevalecer su palabra. Va a prevalecer lo que Él te ha prometido. Amén. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Adelante. 26:9. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Donde el Señor te ha llevado, en el trabajo que te ha llevado, en el estudio que te ha llevado, es un trabajo donde tú vas a aprender muchas cosas. Donde vas a estar tranquilo, tranquila. Donde vas a tener paz. Donde el Señor va a bendecirte. 26:10 dice, y ahora he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová y adorarás delante de Jehová tu Dios. Como Él te ha dado la victoria, como Él te ha dado lo que tú has anhelado, lo que tú has querido, entonces ahora lo que nos queda es dar gracias. ¿Cómo doy gracias al Señor? Alabándolo, dándole la gloria y la honra a Él, diciéndole que tú dependes de Él. Adelante.
¿Qué son las primicias? Fue la primera relación que tuvo el hombre con Dios, luego de recibir lo que la tierra le daba. Se reconocía la soberanía de Dios trayéndole lo primero y lo mejor de ella. Desde la antigüedad, desde siempre, el hombre siempre ha querido dar las gracias de alguna forma, buscar la necesidad de algo. Para nosotros es nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Para otras personas son dioses, imágenes, que no hablan, que no oyen, que no se mueven, pero nuestro Dios está vivo. Aleluya. Nuestro Dios lo sentimos, nuestro Dios nos bendice, nuestro Dios camina con nosotros. Amén. Avanza. No existía aún la ley, ni el sacerdocio, ni las iglesias, ni los pastores, pero los hombres y mujeres se acercaban a Dios con sus ofrendas. Abel lo hizo con sus primicias, trajo de los primogénitos de su ganado, lo más gordo de ellos, para Dios, o sea, trajo lo mejor. Veamos esta historia que nos relata la Biblia. Dios creó a Adán y de la costilla de Adán salió Eva. Y ellos concibieron a Caín y Abel. Son los primeros hijos, lo que nos relata la Biblia. Ambos querían ofrendar al Señor. Pero ahora vamos a ver una diferencia entre uno y otro. Adelante. Caín solo dio una ofrenda sin el cuidado de traer lo primero y lo mejor de su cosecha. Caín trajo una ofrenda. Y muchos dirían, oye, fue lo peor que había. Y eso lo trajo al Señor. Según mi criterio, según mi entendimiento, pienso que él trajo su ofrenda, pero no puso cuidado como lo puso Abel. Él trajo una ofrenda. Y uno diría, no, pero trajo algo para el Señor. Yo no sé cómo usted trata de agradar a la persona que te ayudó, a la persona natural, humano. Alguien que te tendió la mano y de pronto tú quieres agradarle a él de alguna forma. Y lo vas a hacer con algo sin poner en cuenta, sin detallar las cosas. A esa persona que tú estás viendo, yo creo que no. Yo creo que de pronto tú vas a decir, yo creo que esto le agrada al Señor. Yo creo que esto es lo que a la persona que me ayudó le va a agradar. Entonces tú pones cuidado. Entonces tú pones interés. Tú pones de tu corazón para agradar a la persona, ¿cierto? Ahora pregunto yo. Caín dio una ofrenda, solo dio una ofrenda. No le puso el cuidado que debía tener. Dale para atrás, por favor. Pero vean lo que dice la palabra acerca de Abel. Abel lo hizo con sus primicias. Trajo de los primogénitos de su ganado lo más gordo. En otras palabras, puso cuidado. Él dijo, tengo ahí mis ovejas, mi ganado. Voy a escoger de los primeros que tuvieron sus hijos, voy a escoger lo más gordo para Dios. En otras palabras, trajo lo mejor. Puso cuidado. Voy a poner esto para que sea más interesante. Si fuera un ser querido, vamos a poner la mamá. Y tú le vas a buscar un regalo para ella.
¿No vas a poner cuidado en lo que le estás entregando? Si es para alguien que es visible y que el Señor dispuso que te trajera a esta tierra, tú no vas a tener cuidado en traer algo para Dios, que sabe las intenciones de tu corazón, que sabe todo lo que tú necesitas y que Él te puede ayudar en todas tus cosas. ¿No crees que deberías tener más cuidado? Eso es lo que nos dice. Abel lo hizo con su primicia, trajo de lo mejor, puso cuidado. ¿Qué le agradará a mi Señor? Que yo esté amargado y dé una ofrenda, que yo dé esa ofrenda y diga, wow, me voy a quedar sin nada. Señor, que yo esté peleado con otra persona, un hermano o alguien, y yo dé una ofrenda. ¿Con qué intención lo estás haciendo? En ese sentido, justamente vemos aquí a Abel. Abel puso interés. Meditó en lo que estaba haciendo y dijo, yo voy a entregar lo mejor, lo más gordo, lo mejor, sin defecto. ¿Otra vez? Esto lo encontramos, apúntelo, Génesis 4:1 al 5. 4:1 dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Primero Caín. Adelante. Después dio luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Dos labores diferentes. Uno, como diría, era ganadero, y el otro era un terrateniente, por decir algo. Una persona, un agricultor, pero que tenía tierra por demás. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, a Dios. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Quiero poner énfasis en esto. Dice la palabra del Señor, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. En otras palabras, el Señor está viendo lo que tú estás entregando. Y las personas que no conocen al Señor, que tienen ideas cerradas, dicen, no, es la intención. No. El Señor sabe. No. El Señor está viendo lo que tú estás entregando. ¿Cómo lo estás entregando? El Señor sabe. El Señor ve. El Señor mira cómo lo estás entregando. Y Él se agrada cuando tú lo das con una intención correcta. Él se agrada porque dice, este hijo sí me honra. Este hijo sí realmente está actuando correctamente. De corazón lo está dando. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. El Señor no se manifestó con Caín. Y en lugar de Caín preguntar, ¿qué hice mal? ¿Qué me pasó? ¿Qué sucedió? Y ponerse a cuenta con el Señor, ¿qué es lo que hizo él? Lo que a muchas personas les pasa. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Cuando las cosas no van bien, parece que el primero que sale afuera es Dios. Inclusive para un cristiano. Pero yo les digo, el Señor nunca lo va a abandonar. Yo les digo que el Señor prometió estar contigo y Él se va a manifestar allí en esa situación. El Señor te prometió algo y Él lo va a cumplir. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¡Ay, qué triste!
ay, amargado. Y todo lo que sale de mi boca es puro pleito, contienda. Me tocan y ¡bum! Paz. Y ahí también dice, se ensañó en gran manera. ¿Con quién se lo ensañaba? La envidia. Automáticamente con Abel. ¿Qué son las primicias entonces? Es consagrar los primeros frutos y lo mejor de las cosechas. Es demostrar que nuestro corazón está primero Dios. Así agradaremos a Dios y Él nos bendecirá. Si el Señor te ha dado la victoria en aquello que tú ni siquiera imaginabas, y otra cosa, el Señor siempre da más de lo que de lo que tú has pedido. Y un ejemplo claro es este. Ustedes recuerdan cuando el Señor transformó el agua en vino. ¿Qué se dijo de ese vino? Estaba en una fiesta, en un casamiento. ¿Y qué se dijo en ese vino? ¡Wow! Este vino es lo mejor. ¿Cuándo ha hecho el Señor algo malo? Tiene que ser lo mejor. Y si es para ti, tu hijo, ¿no va a ser lo mejor? Por eso es que la palabra del Señor dice, yo sé los pensamientos que tengo para contigo. Tengo pensamientos de bien. Tengo pensamientos de paz. ¿Y por qué de paz? Porque es algo espectacular tener la paz del Señor. Él es el que a través de estas primicias le decimos a Él, Señor, gracias. Gracias porque tú me has dado la victoria y yo dependo de ti. ¿Y Él qué hace? Nos bendice aún más. Entonces, ¿qué son las primicias? Es un testimonio de que Dios cumple lo que promete. Yo le puedo decir esto, de la práctica que yo he hecho. Desde hace muchos años yo practico lo que es el diezmo, ofrenda, desde que conocí al Señor. Fue un proceso, pero el Señor me ha dado victoria en todas estas cosas. Y he practicado también las primicias y he visto cómo la mano poderosa del Señor me ha ayudado en todo el año. Y al comienzo, por decir, fue complicado. Porque en el mundo, en el ambiente normal, en el sistema del mundo, el dar algo es complicado, porque sale de tu bolsillo. Y las personas muchas veces dicen, bueno, yo oración y esto y lo otro, ajá, pero cuando tocan mi bolsillo, ay, mamá, ahí sí ya no. Ay, creo que ahí me voy para otro lado. Pero ¿saben qué? El Señor también es dueño de tus finanzas. El Señor también te va a bendecir en tus finanzas. El Señor hace que tú no te enfermes. ¿Y eso no involucra finanzas? Claro que sí. ¿Eso no involucra acaso que tú puedas utilizar ese dinero a otras cosas? Claro que sí. El dinero tiene una carga emocional muy grande. Porque cuando usted tiene dinero, sonrisa por todos lados. Oye, un regalito por aquí, a la mejor amigo, amiga, esto, lo otro, y lo que sea. A la esposa. A comer. Busca los mejores sitios. Pero cuando no tienes dinero, ay, ¿cómo está tu semblante? Triste. Por eso es que el dinero tiene una carga emocional. Y pregunto yo, ¿nuestro Señor no sabe de eso? ¿Nuestro Señor no entiende de que eso es importante? Por ello es que Él sabe lo que necesitas. Y por ello cuando nosotros damos nuestra primicia,
damos testimonio de que la promesa del Señor sobre nosotros se ha cumplido. Una de tantas. Es un acto de honra y adoración al Señor por su provisión. Es una demostración de fe en la sobreabundante provisión de Dios. Claro, porque cuando das tu primicia, los primeros frutos, de pronto tú tienes una necesidad y dices, ¿qué hago? Tengo esta necesidad y tengo que dar mis primicias. Y entonces ahí está una disyuntiva. ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Señor, tú entiendes. Señor, mira esta situación. ¿Qué haces? Yo te digo, ora al Señor. Pero de seguro el Señor también tiene control de eso que te está pasando. Aleluya. Y de seguro que el Señor te va a dar la victoria. Y si tú lo das en un acto de fe, eso es fe. El Señor te va a honrar también a ti. Porque el Señor dice, yo honro a quienes me honran. Y si tú lo honras con tu primicia, Él te honrará. Y Él tomará el control de las cosas. Es un símbolo de dependencia. Lo que tú me diste es lo que hoy te traigo. Cuando yo empecé a practicar esto de las primicias, vi como en la empresa donde yo trabajo se empezaron a mover las piezas, las fichas, porque yo entré como asesor en la empresa Scania donde yo trabajo. Pero el Señor empezó a mover las fichas, me dio victoria en el manejo de las cosas que me dieron responsabilidad, porque tuve responsabilidad sobre 280 camiones nuevos que yo tenía que estar haciéndole seguimiento, nuevos, tenía que tramitar su garantía, tenía que asesorar a sus choferes, a los mecánicos, y tenía que, cuando me llamaran, atenderlo a cualquier hora del día. Y sobre todo eso el Señor me dio victoria. Y siguió moviendo las fichas. Y el Señor, cada vez que yo avanzaba con Él y Él avanzaba conmigo, yo veía cómo su mano iba moviéndose y yo iba escalando responsabilidad. Y también, por supuesto, eso se manifestaba en la economía para mí. Y no quiere decir que yo no he cometido errores en ese tramo. Los cometí. Pero aún así el Señor en su gracia me daba victoria. Y yo, por supuesto, seguí avanzando, dando mis primicias y dando esto que le indica ahí, diciéndole al Señor, yo dependo de ti, Señor. Yo lo hago porque sé que dependo de ti. Y el Señor moviendo sus fichas. Estuve como 4 años sin carro y tenía que ir a la empresa en camioneta como todo normalito, hasta cuando el Señor me dio la posibilidad de que me dieran el carro de la empresa para poder yo movilizar. Y eso también el Señor cumplió su promesa. Yo he visto cómo la bendición del Señor ha ido avanzando a través de cómo yo he ido también avanzando en esto de las primicias. Y la verdad es que he visto la mano poderosa del Señor sobre mi vida. No es que no cometa errores, no es que no falle, es que la gracia del Señor estará sobre ti para sacarte de esa dificultad, para hacerte más que vencedor.
Amén. Seguimos avanzando. Es un símbolo de que nada es nuestro y que todo le pertenece al Señor. Es la manera de manifestar lo que después se estableció en la ley como el primero y más grande mandamiento. ¿Cuál es el primero y más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y con todo tu dinero. En otras palabras, dice con todo. No dejes de lado tu economía. Porque si tú lo dejas de lado, el que pierde más eres tú. Es creer que Él nos proveyó, nos guardó, nos bendijo y lo seguirá haciendo. Es importante entender todas estas cosas. Es importante que tú sepas de que esto que tú haces, de esto que tú vas a hacer, si no lo has hecho antes, es una bendición para ti. Es algo que te va a dar victoria. Es algo que tú vas a empezar a conocer cómo la mano poderosa del Señor te ha ayudado. Nuestro pastor siempre dice, ¿estamos en la gracia o estamos en la misericordia? Ah, pero yo no hice eso y el Señor me sigue bendiciendo. Misericordia del Señor. Pero la gracia es otra cosa. La gracia es ir de victoria en victoria junto al Señor. Esa es la gracia. Lo otro es que el Señor nos da una orden. Eso significa, si tú haces eso, estás cumpliendo una orden del Señor. Y usted dice, ah, pero ¿cómo es ese asunto ahora? Ahora resulta que es una orden. ¿Qué problema? Ya se me complicó la vida. No, Señor. Es una orden, lo manda el Señor. Como muchas cosas manda el Señor y seguramente hacemos cosas omisas a esas, ¿cierto? Pero el Señor manda esto. Es una orden del Señor. Avanza. Éxodo 22:29 dice: no demorarás la primicia de tu cosecha, ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. En otras palabras te dice, si yo te he bendecido, tú me tienes que dar tu primicia. Porque ahí dice, no demores. ¿Qué significa? Que tienes que dar. Es una orden. Lo mismo harás con el de tu buey, de tu oveja. 7 días estará con su madre y al 8º día me lo darás. Entonces, para nosotros esto es una orden. Esto es algo que el Señor nos ha dicho, haz esto. Y si es una orden, nosotros tenemos que cumplir. Avanza. Básicamente consiste en dar lo primero que recibimos. Por ejemplo, aquí se le va a volar los tapones de la cabeza. Por ejemplo, el primer mes de sueldo o salario del año, lo primero de los aumentos de sueldo, de los aguinaldos o bonos, lo primero de los ingresos de algún negocio. Cuando está hablando de algún negocio significa la utilidad, ¿no? Obviamente. Entonces aquí, cuando las personas leen esto, wow, el primer mes de sueldo. ¿Cómo hago yo? ¿Cómo como? No es que el Señor te ha dado victoria y cuando tú haces esto, Él no te la va a dar. No es que el Señor te dio el trabajo, te dio lo que tú deseabas y cuando tú se lo entregas a Él, no es que Él te va a dar nuevamente la victoria. Eso es fe. Eso es dependencia de Él. No es que el Señor se ha olvidado de mis problemas y si yo lo doy voy a quedar en ruina. No es así.
Yo soy testigo de eso. Tanto es así que me pasó una cosa a mí. Una vez tenía una deuda que pagar y no tenía de dónde sacar. Yo tenía un negocio, una venta de repuestos. Y la deuda se venía y yo estaba alargando el asunto. Y entonces tuve que clamar al Señor. Señor, tengo esta deuda. No tengo cómo pagar. Yo practicaba ya esto, las primicias. Y de pronto, de un día para otro, apareció ese dinero en la cuenta del banco. Yo no sé cómo apareció. Nadie reclamó de eso. Pero exactamente el monto que era es el que apareció. Y si apareció, yo pagué mi deuda. Eso hace el Señor. Él todo lo puede, es el Todopoderoso. Eso yo lo viví. ¿Acaso el Señor hace acepción de personas? No. El Señor lo que hace con uno lo hace con otro. Pero yo practicaba algo. Eso es lo que justamente quiero transmitir. Empiecen a practicar esto. Porque cuando empiezan a practicar esto, la gloria del Señor estará con ustedes, vendrá sobre ustedes. Yo di el primer mes de sueldo, sí, lo di. Y fue difícil. Porque la primera vez es complicado. ¿Por qué? Es el bolsillo, es el dinero. Sí, es verdad. Pero lo di. Y en la congregación yo he visto cómo el Señor ha honrado a personas que lo han honrado y han dado las primicias. He visto testimonios donde el Señor se ha manifestado tremendamente en sus vidas. He visto cómo el Señor los ha bendecido cuando ellos dieron el paso. El Señor toma ahí. Al instante, al momento, en corto tiempo. Entonces, esto no es una mentira, es una verdad. Es una verdad de Dios sobre nuestras vidas. ¿Amén? ¿Avanzamos? El primer sueldo de un nuevo empleo o contrato, lo primero de alguna respuesta financiera de Dios, de donaciones, pensiones, seguros, alquileres o de cualquier ingreso de finanzas o posesiones que recibamos. Todo lo primero y lo mejor del Señor. Tienes entonces dos condiciones: lo primero y lo mejor. Si usted recibe sus primeros ingresos, sabe que el primer ingreso va a ser corto, pero el segundo que viene del primer mes, ahí sí va a ser bueno. ¿Cuál de ustedes cree que va a ser el mejor y el primero? El que reciba más, ¿cierto? Eso es lo que justamente practicó Abel. Lo mejor y lo primero. Son dos condiciones que usted tiene que tener: lo mejor y lo primero. Amén. Todo lo mejor, todo lo primero y lo mejor es del Señor. ¿Vale? ¿A dónde tenemos que llevar eso? Muchas personas hablan cosas como esta, ¿no? Yo le doy a los pobres o a la persona que está allí, menesterosa, o que yo veo necesidad. Sí, hágalo. Si sale de su corazón, hágala. Pero el Señor establece en su palabra esto. ¿A dónde se tiene que traer? A donde nos congregamos, a donde nos estamos congregando. Éxodo 23:19 dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. En el caminar con el Señor, nosotros hemos caído
con enfermedad, con el virus. Cuando hubo el chikungunya, a mí me dio el chikungunya. Pero en todas estas situaciones que yo he pasado, siempre he visto la mano del Señor. Porque siempre ha habido cómo cubrir eso. Siempre ha habido que ha habido gastos, pero también ha habido provisión. Porque he practicado esto. La primicia entonces la traerás donde tú te congregas, a la casa del Señor. Las primicias no se dan a otro ministerio, solo para la casa de Dios, donde nos alimentamos y debemos entregarlas en manos de nuestro pastor o pastora o la cobertura. Mucho se ha hablado de esto, pero es así como el Señor manda. Pablo decía lo siguiente: si yo los he alimentado con alimento espiritual mucho mayor que el alimento normal, y ese alimento espiritual ha traído bendición para ustedes, porque yo creo que cuando hemos nosotros recibido palabra de nuestro pastor, que Dios lo ha utilizado grandemente, y la unción del pastor, está de más decirlo, ese alimento ha hecho que nuestra vida cambie. Ese alimento del cual el Señor le ha traído a él y nos ha manifestado a nosotros, nos ha ayudado para tomar decisiones, nos ha ayudado para seguir avanzando. Ha sido un alimento que ha fortalecido nuestro espíritu y nosotros hemos tomado decisiones. Allí está la cobertura que el Señor nos ha puesto a nosotros a través de nuestro pastor. ¿Quiénes son estas personas? ¿Quiénes son nuestra cobertura? El pastor Levi y la pastora Judy. Esa es nuestra cobertura. Esas son las personas a las cuales nosotros tenemos que traer nuestras primicias. Amén. ¿Cómo debemos responder a esta convocatoria? Segunda de Crónicas 31, 5, 7 dice: y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. Lo primero entonces que hacemos cuando ya conocemos, oye, tengo que practicar ahora esto, ¿qué debemos hacer? Como lo hizo el pueblo de Israel. Dieron muchas primicias. Dieron del grano, del vino, del aceite. Dieron de lo que en ese momento se comercializaba, de lo que en ese momento se había en el ambiente. Para nosotros, ¿qué sería? El salario, el sueldo, primicia de ellos. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de la vaca, de las ovejas, y trajeron los diezmos de los santificados de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y lo depositaron en montones. En el 7 nos dice: en el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo. En otras palabras, empezaron en una fecha y terminaron en otra. Bastantes meses pasaron. Empezaron en el tercero y terminaron en el séptimo. 4 meses después. ¿Por qué? Porque el Señor los había bendecido en extremo. ¿Cómo debemos responder con esta convocatoria? Número 1, con liberalidad. ¿Qué significa esto? Oye, no con llanto en nuestro corazón, porque la bendición vino del Señor, porque eso que tú estás trayendo vino del Señor, y entonces tienen que ser libres para entregarlo sin ningún tipo de
cosas en tu corazón. Con generosidad. Con la misma medida en la que queremos ser bendecidos, en la que queremos ser nosotros medidos. En otras palabras, el Señor nunca se va a quedar con algo que tú le das. Él siempre te va a dar más. Tú no le vas a ganar, como dice nuestro pastor, en dar. Nunca le vas a dar. Él siempre te va a dar más. O la misma medida en la que queremos ser medidos. La promesa de Dios por dar las primicias. Ajá, ¿qué te promete el Señor? Pregunto. Ahora el Señor me pide algo. ¿Y ahora qué recibo a cambio? Porque hay muchas personas que son más espirituales y dicen, no, yo no quiero nada. No, mentira. Y eso es mentira y usted no se la cree a usted mismo. Usted siempre que da algo, usted espera algo. Yo también. ¿Qué es lo que el Señor va a dar? Las promesas de Dios son para siempre. Segunda de Crónicas 31 del 8 al 10 dice, cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones y bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones. Bueno, se había acumulado tanta cosa que sencillamente el rey preguntó, ¿y qué hacen todos esos montones ahí? ¿Qué hacen esas vacas? ¿Qué hacen esto? ¿Qué están haciendo ahí? ¿Y qué le respondieron? El sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó, desde que comenzaron a traer las ofrendas, primicias a la casa de Jehová, hemos comido, nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho porque Jehová ha bendecido. Tú dices, wow, yo estoy dando lo mejor y esto, pero el Señor te va a dar más. Te va a bendecir, que en hebreo significa barak, que significa bendecir con abundancia. Significa bienaventurado, o sea, 3 veces feliz. A su pueblo, y ha quedado esta abundancia de provisión. Significa entonces que nadie le va a ganar a Dios en la cuestión de dar. Si tú das, de seguro que el Señor te va a bendecir a ti tremendamente. Proverbios 3, 9, 10 dice en la versión Reina Valera, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Dice también Proverbios 3, 9, 10 en la nueva versión internacional. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tu granero se llenará a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. La persona pensará, oye, vino. El vino es para emborracharse, el vino es para esto. ¿Sabes lo que significa el vino? Significa alegría. Significa que tú estás contento. Proverbios igual 3, 9, 10 en la versión, como diría nuestro pastor, en la versión del pastor Levin habla hoy. EPLAHH. 3:9 dice, si honro al Señor con todos mis bienes y con las primicias de todo lo que recibo, serán llenos mis cuentas bancarias, almacén, depósitos, graneros, con abundancia, y mis neveras y mis anaqueles, lugar de almacenaje para la comida, lagares, rebosarán de todo tipo de alimentos, vino, mosto nuevo. Esto es correcto, esto es lo que pasa, esto es lo que sucede.
Muchas personas dicen, no, la palabra del Señor solamente habla de las cosas espirituales. ¿No he dicho acaso que la economía o el dinero tiene un fuerte emoción en lo espiritual? Claro que sí. Varía tu ánimo. Por ello, aquí que se ve más claro, si honras al Señor con todos tus bienes y con las primicias de todo lo que recibo, definitivamente eso va a pasar. Créelo porque así es. Créelo porque así es. Nehemías 13:31 dice: y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias acuérdate, que significa en hebreo sacar, que significa marcar, de mí, Dios mío, para bien. Vamos a hablar un poquito de Nehemías. Nehemías fue un judío que había sido trasladado de su tierra, de Jerusalén, a otro lugar. Y de pronto, él estando sirviendo al rey, ve que vienen paisanos suyos y les pregunta, ¿cómo está Jerusalén? Y las personas le dicen, no, eso está arruinado. Eso está aquí, está allá, está vuelto un desastre. Los muros se han caído, todo huele a quemado, todo huele a pobreza, todo huele mal, decían de Jerusalén. Y es verdad, todo estaba vuelto un desastre, porque habían invadido Israel y habían destruido toda la ciudad. Y entonces Nehemías se entristece y empieza a ayunar y empieza a orar y a clamar al Señor. Y el Señor le da la gracia y Nehemías se presenta delante del rey y le dice, mire, porque el rey le pregunta, mira, tu semblante no es así, ¿qué es lo que está pasando? Y Nehemías le dice, bueno, lo que pasa es que mi pueblo, el lugar donde yo nací, el lugar donde yo viví, está en ruinas, está todo mal, todo vuelto un desastre. Y el rey, el Señor le puso la gracia a Nehemías y el rey le dice, bueno, toma las cartas para que te traslades hasta Jerusalén, toma también estos soldados, toma también esta madera, toma también esta cosa y vaya y usted y arregle ese asunto allá. Nehemías se quedó loco. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y Nehemías empezó a trabajar. Y cuando llegó allá, con la sabiduría del Señor, no empezó a divulgar sus planes, sino empezó a trabajar en la obra del Señor y empezó a levantar los muros con las personas que estaban allí. Y había oposición allí. Y las personas se burlaban de que iba a levantar esa pared y esa pared con un soplido se iba a caer. Y Nehemías siguió avanzando. Y le creyó al Señor y avanzó en la construcción nuevamente de Jerusalén. Y empezaron a poner las paredes, las puertas, y empezaron a trabajar. Y el pueblo también, ante toda esta situación, los que ayudaban se desmoralizaron porque decían, por allá hay alguien que viene diciendo de que va a invadir y que esto y lo otro y que nos vienen a atacar y vamos, lo que hemos hecho lo va a destruir. Y tenían temor. Y Nehemías empezó a hablarles y le levantó la moral. Y le dijo, el Señor nos va a dar la victoria. No escuchen esas cosas. Y Nehemías empezó a seguir trabajando. Tanto es así que dice la palabra que los obreros, una mano la tenían en la espada por si acaso venían el enemigo y otra mano la tenían trabajando. Nosotros diríamos, con una mano yo estoy orando y con la otra estoy haciendo lo que estoy orando. Y Nehemías recibió la victoria. Y dice, cuando después llegaron y completaron el trabajo,
Nehemías le ora a Dios y le dice, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias, acuérdate, Señor, de lo que yo he hecho. Y alguna persona diría, ay, pero Nehemías no lo hizo de corazón. No, sí lo hizo. Pero él también le dijo a Dios, Señor, acuérdate de todas las cosas que he hecho. Y le dijo, márcame, Señor, márcame para ser bendecido. Y para las primicias, márcame, Dios mío, márcame. Es como el Señor lo hizo. Porque cuando tú das las primicias, el Señor te marca para que la bendición llegue a tus manos. El Señor dice, este es mi hijo amado. Este es mi hijo, mi hija, a la cual yo me agrado por lo que está haciendo. Y lo marco para que cuando venga la bendición llegue a él. La palabra del Señor dice que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales. ¿Y cómo va a llegar esa bendición a nosotros? Si somos marcados, de seguro que va a llegar tu bendición. Amén. Gloria a Dios por eso. Dice, la ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado comerán, y toda cosa consagrada de Israel será de ellos. ¿De ellos quiénes? De los sacerdotes. Así lo dice la palabra. Y las primicias de todos los primeros frutos y de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición. ¿En dónde? En mi casa, en tu casa. ¿Es una orden para bendición? Claro que es una orden para bendición. Porque así es como la palabra del Señor se va a cumplir. Amén. Acuérdate, recuerda que el versículo de Nehemías dice literalmente, márcame. Cuando tú das tus primicias al Señor, el Señor te marcará para bendecirte. Si tú practicas esto, si tú haces esto, que es una orden del Señor, tú quedarás marcado para que las bendiciones del Señor, que está dentro del propósito que tú tienes en el Señor, lleguen a ti. Consagrando nuestras primicias al Señor, aseguramos para nuestro hogar bendición, provisión y sobreabundancia durante todo el año 2022. Yo vivo esto. Ayer yo fui para Caracas temprano. Ni tan temprano. Era la intención salir temprano, pero no salimos temprano. Y ya con un compañero de trabajo había pasado esto. La camioneta tiene dos sistemas. Sistema de la gasolina normal y el sistema del gas como combustible. Yo, previniendo de lo que para que no me pase lo de un compañero de trabajo que viajó también a Caracas y en el camino empezó a fallarle el sistema de combustible y está en estos momentos pues en esa situación. Claro, ya está en Valencia porque la grúa lo tuvo que remolcar y todo eso, y fue todo un proceso. Yo previniendo eso, yo dije, en el llano, voy a trasladarme con la gasolina, que no hace mucho esfuerzo. Pero en la subida, que sí le tengo que poner el pie en el acelerador, voy a utilizar gas. Y así lo hice. El gas normalmente siempre alcanza para 140 kilómetros aproximadamente. Para Caracas es 160 kilómetros y 160 de regreso son 360 aproximadamente. Yo dije, voy a utilizar el gas solamente en las subidas, previniendo de que no me quedara accidentado en la carretera.
Y así fue. Pero ya desde cuando hice en la ida, estaba yo rodando, yo sentía como el carro, a veces lo sentía con fuerza y a veces soltaba. Yo dije, uy. Pero ahí, orando al Señor y avanzando. Yo no decía nada. Estaba con mi esposa y unos hermanos. Y avanzamos, llegamos allá, hicimos lo que teníamos que hacer y estamos de regreso. Subiendo tazón, puse mi gas, funcionó perfecto. No iba en la misma marcha que iba con gasolina. Normalmente tazón lo subo en cuarta, quinta, cuarta normalmente. Pero resulta que ahí lo tenía que subir en tercera. Pero bueno, subí. Llegué otra vez y empezó ya la bajada. Ya por Paracotos le cambié la de gas, lo puse a gasolina y empecé a avanzar. Pero ya, por supuesto, el gas también había bajado. Cuando llego a Valencia, cuando llego al peaje nada más, ya la rotación estaba en mínimo, ya hacía como que quería pagarse. De todas maneras, yo seguí avanzando, llegué al sitio donde tenía que llegar, dejé a mis hermanos, y ya saliendo, mis hermanos viven en Villa Tocuyito, ya saliendo de regreso para acá, ahí sí empecé a sentir con mucha más fuerza de que ya no daba para más. La rotación empezaba a bajar, aceleraba y no daba para más. Yo dije, bueno, Señor, gracias porque ya llegué a Valencia. Ahora tengo que llegar a mi casa. Y empecé así. Como tenía un poco de gas, cambié a gas. Con gas funcionaba mejor y llegué a mi casa. Temprano hoy tuve que echarle gas para poder llegar aquí. Pero la falla está ahí. Pero sé que el Señor me guardó para que yo no tuviera ese percance en carretera. Yo por eso digo, todas estas cosas que yo practico me ayudan para mí. Y yo soy testigo de que esto es grande. Usted tal vez recién va a practicar esto. Usted tal vez ya lo ha practicado y está con duda. Las cosas cada vez se ponen más de color de hormiga. Pero entienda de que esto es una bendición del Señor. Primero, que es una orden. Segundo, que es una bendición. Yo le animo a que practique esto. Porque definitivamente usted verá la mano poderosa del Señor en su vida. Pongámonos de pie, por favor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque esta tu palabra, Señor, que tú me has dado el privilegio, Señor, de darla hoy. Señor, yo la di conforme a lo que tú me has ordenado. Ahora te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra, Señor, caiga en los corazones y en la mente, Señor, de las personas que la han recibido. Y que seas tú, Señor, actuando en su mente. Que seas tú, Señor, actuando en su corazón. Que seas tú, Señor, convenciéndolo de esta verdad. De esta tu verdad, Señor. Yo, Señor, he manifestado lo que tú dices en tu palabra. Y lo he tratado de entregar, Señor, tal como tú, Señor, me la has dado a mí. Señor, te pido que actúes, Señor. Que tú los bendigas, Padre Santo. Que ellos vean, Señor, cómo tú, Señor, vas a cumplir tu promesa.
Señor, yo te doy gloria, te doy honra, Señor, a ti. Te pido, Señor, que tú los bendigas, Padre Santo. Te pido, Señor, que tú actúes en su vida, en sus circunstancias, Padre. Te pido también, Señor, que te manifiestes, Señor, en cada circunstancia que tú ves en ellos, Padre Santo. Manifiesta tu gloria, tu poder, Señor. Tócalo, Señor. Sea tu Espíritu Santo convenciéndolo, Padre Santo. Y como dice tu palabra, Señor, convenciéndolo de pecado, de justicia y de juicio. Convenciéndolo también, Señor, que tus promesas son verdaderas. Amándolos y abrazándolos en tu amor, Señor. Señor, manifiéstate, Señor. Manifiéstate. Manifiesta tu poder, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Sea, Señor, tu gracia y tu favor con nosotros, Padre. Te damos gloria y honra a ti, papá. Gracias, Santo de Israel.